definía, ¿verdad? Y esto ha ido evolucionando hasta el grado de que ahora sabemos que hay pacientes conmocionados que no pierden el conocimiento, ¿sí? Esto viene, la definición o el significado de conmoción viene de un anglicismo que es concussion, ¿sí? Entonces cuando ustedes escuchen conmoción o concusión, es lo mismo, ¿de acuerdo? Son sinónimos. Y como les decía, que esto que ha costado mucho trabajo poder definir, hubo un consenso en el 2008, donde se juntaron diferentes especialistas a nivel internacional, neurocirujanos, neurólogos, médicos del deporte, traumatólogos, fisioterapeutas, rehabilitadores, para poder tener un consenso sobre qué era la conmoción, cómo se daba, cómo la diagnostico y cómo la manejo. Entonces fue un consenso a nivel internacional donde ellos llegan a esta definición. Y se fijan, la definición tiene unas palabras muy específicas. Dice que es un proceso fisiopatológico complejo. Entonces estamos hablando que es un proceso, o sea, es una serie de pasos o una serie de situaciones que van a estar ocurriendo. Es complejo, o sea, que no es fácil de entender, que no tiene una sola pauta o un solo camino, que puede tener diferentes vertientes, ¿sí? Que afecta las capacidades cerebrales. Entonces aquí también es algo que da un margen muy amplio, porque las capacidades del cerebro son muchas: de hablar, de escuchar, de ver, de moverte, del equilibrio. Entonces, al tener diferentes capacidades, pues podemos perder una o muchas de ellas. Y la otra es que, bueno, tiene que estar provocado por fuerzas o un intercambio de energía, ¿sí? Entonces, esta sería la definición más aceptada o más acercada de lo que es una conmoción. Hay diferentes artículos y se han hecho cada año más publicaciones al respecto sobre cómo impacta la conmoción, y sobre todo a nivel deportivo y a nivel recreativo. O sea, creemos que esto es propio de los deportes de combate y de contacto, y no es así. Hay deportes que no son de contacto y que presentan algunas series de conmoción, pero incluso se ha visto que en la práctica recreativa también se puede dar o se puede llevar a cabo una conmoción. Y esto es lo que hace que a veces esos índices de diagnóstico pues todavía sean más bajos. Es decir, que aquellos que no practican un deporte donde se lleven estadísticas, o sea, un deporte a lo mejor en una liga profesional, semiprofesional, pues realmente pasan desapercibidos y son subdiagnosticados. Como les decía al inicio, pues obviamente ha habido un aumento en el número de las conmociones. Estas se presentan por igual en mujeres y hombres, o sea, la conmoción no va a discriminar, ¿sí? Tenemos el mismo cerebro, tenemos el mismo cráneo, y entonces a los dos nos puede pasar, a hombres y mujeres. Fútbol, soccer como segundo lugar en los deportes que presentan conmoción en atletas juveniles o infantiles. Y esto a veces la pregunta es ¿por qué, verdad? Porque a veces creemos que, bueno, el fútbol americano, el rugby, el boxeo, sí, todos esos, pero el fútbol, soccer, ¿por qué? Porque está permitido el contacto con la cabeza, ¿sí? Entonces a lo mejor muchos de ustedes recordarán, o bueno, a lo mejor ustedes están muy jóvenes, ya no les tocaron, pero a mí todavía me tocó jugar con balones que parecían una piedra, y entonces lo pateaban y hasta te la pensabas en si cabeceabas o no, y si te tocaba cabecear a veces hasta te quedabas viendo estrellitas, ¿verdad? Eran unos balones durísimos que dolía muchísimo dar el cabezazo, pero como es permitido meter la cabeza, se hace. Y entonces imagínense un niño de 8, de 10 años cabeceando un balón de esa dureza, de esa rigidez, no una, sino varias veces durante un mismo partido. Pues evidentemente eso condiciona a presentar una conmoción. Entonces el fútbol, soccer también representa un riesgo, a pesar de que no es un deporte de combate, sí de contacto y no de colisión como podría ser el rugby o el fútbol americano. Es más común en el juego que en el entrenamiento, pues todo esto, ¿por qué? Porque hay mayor intercambio de energía, hay mayor rivalidad, y entonces empezamos a ver cómo la conmoción empieza a tener ciertos factores predisponentes, ciertos factores que nos van a hacer que sean más fácil de que se presente en algunos grupos poblacionales y en algunos deportes.
Posterior a la conmoción existe un riesgo de mayor lesión si el atleta regresa de manera temprana. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos un atleta conmocionado y él regresa en ese mismo momento a su actividad deportiva, el riesgo se duplica o se triplica. El ejemplo que les pongo es algo muy común y es como en el boxeo, ¿sí? Le dan un golpe en la cabeza, no tiene un knockout, pero sí se tambalea, se cae, hacen la cuenta de protección y no se detiene la pelea, se para y sigue, que es lo que a veces dicen hasta los mismos comentaristas, está tocado, ¿verdad? Y entonces el oponente va a seguirle dando. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que el riesgo de que presente una conmoción mayor o un daño cerebral mayor, pues es más alto. ¿Por qué? Porque sus reflejos no están funcionando bien, porque su capacidad de lucha, de combate está disminuida, y entonces esto lo hace un blanco fácil para que la conmoción sea mayor. Los pacientes más jóvenes tienen un mayor riesgo de que tengan lesiones neurológicas permanentes. Esto es algo muy interesante porque entonces se creía que bueno, pues los niños pues no les va a pasar nada. Ellos juegan con el intercambio de energía es menor, juegan con aditamentos a veces de protección para la cabeza, y entonces pues no, ¿verdad? A los niños no les va a pasar. Y se veía que al niño o al adolescente que se conmocionaba empezaba a tener secuelas neurológicas que duraban más tiempo en solucionarse y que tenían una mayor severidad. ¿Por qué pasa esto? Porque es un cerebro inmaduro, porque es un cerebro que todavía sigue aprendiendo cosas, es un cerebro que se sigue desarrollando, y si nosotros lo lesionamos en esta etapa de desarrollo, entonces va a ser el daño mayor o más a largo plazo. Entonces aquí hay algo bien importante que tenemos que empezar a hacer, sobre todo aquellos que laboran en escuelas deportivas: empezar a evitar el contacto de manera, digamos, obvia hacia la cabeza. Hay unas iniciativas, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, donde en el fútbol soccer en niños menores de 12 años no los dejan cabecear, ¿sí? Y se está tratando de implementar que se reglamente para que entonces en estas categorías no lo hagan, por el riesgo que les digo de que haya un daño permanente a nivel cerebral en estos chicos. Entonces ahí es donde también tenemos que preguntarnos, bueno, ¿y si esto lo llevamos a los deportes de combate? Entonces también en los deportes de combate debería de haber algunas estrategias de prevención, sobre todo en edades tempranas. ¿Cómo se evalúa esto? ¿Cómo sabemos que pasa esto? Porque a todos los chicos que presentaron una conmoción se les hicieron pruebas cognitivas y todos tenían un descenso en estas pruebas en las primeras 24, 48 horas. O sea, los primeros 2 días el cerebro no funciona bien, y de lo que se trata es de que solamente se quede en eso, que no avance más, ¿de acuerdo? Y ahorita lo vamos a ver como parte del manejo de la conmoción. ¿A qué me refiero con esto de que solamente nos quedemos en ese daño inicial? Para poder entender qué es lo que pasa dentro del cerebro y qué es lo que ocurre en estos casos, pues evidentemente el cerebro está cubierto o está protegido por el cráneo, que es el hueso, ¿sí? Pero el cerebro, ustedes saben que es un tejido que es muy blando, es un tejido que es muy débil. Y entonces cuando tenemos un mecanismo como el que se ve en el video de golpe, el cráneo es el que lastima al cerebro, ¿sí? Y entonces ahí se alcanza a ver cómo se ve como un hematoma o cómo se ve como una lesión a nivel del cerebro, porque el cráneo, que es el que lo protege, pues obviamente es el que lo lesiona. Yo les pongo el ejemplo que es como cuando llevan un pastel adentro de una caja y mueven la caja. Pues ¿qué pasa? Pues el betún se embarra en la caja, ¿verdad? O sea, al final de cuentas la caja era para proteger el pastel y no lo protegió del todo. Eso mismo pasa a veces con el cerebro y el cráneo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa cuando esto ocurre? Pues a nivel neuronal, si se fijan ahí, las neuronas empiezan a romper la sinapsis. Y esto a nivel celular, esto no lo vemos, no lo podemos ver, ni siquiera con un microscopio. Este es el concepto que ha cambiado, que vemos que el daño no nada más es de que si se rompió un vaso sanguíneo, que si tiene un derrame cerebral. No, hay pacientes que en el cerebro no se les ve nada, les toman una resonancia, una tomografía y no aparece nada, pero sin embargo el daño a nivel celular, neuronal, se está dando, ¿sí? Y entonces podemos ver
incluso boxeadores. Un ejemplo que yo siempre usaba con mis alumnos, les digo, es a Julio César Chávez, ¿no? No, pues el campeón y que nunca lo noquearon y que no sé qué, y cómo está ahorita de tocado, ¿verdad? Y eso es algo que se ha visto en muchos de los atletas que han tenido golpes constantes en la cabeza. El daño neuronal se va dando poco a poco, ¿sí? Y entonces, ¿qué va pasando? Pues que se van perdiendo esas sinapsis. Y entonces, a la larga, presenta un síndrome crónico a nivel cerebral. Esto es parte de lo que queremos evitar cuando tenemos un diagnóstico oportuno y certero de la conmoción. Paso número 1 del manejo, entonces, diagnosticarla. Si yo no sé diagnosticar una conmoción, mucho menos lo voy a poder tratar y entonces voy a omitir el tratamiento. El problema del diagnóstico es que si se fijan, los síntomas que tiene el paciente con conmoción son muy variados. El paciente puede tener dolor de cabeza, mareos, vómito, fatiga, pero hay algunos que incluso se contraponen. Y esto es lo que hace todavía más difícil el diagnóstico, ¿verdad? Por ejemplo, puede tener insomnio, o sea, que no se pueda dormir, o puede haber uno que le dé mucho sueño cuando se golpea en la cabeza. Entonces, son dos síntomas opuestos, sin embargo, los puede tener el paciente. ¿De acuerdo? Entonces, esto, ¿por qué es tan difícil y por qué hay tantos síntomas? Porque el cerebro realiza muchas funciones y depende de la zona cerebral que se lastima, son las funciones que se van a ver afectadas. ¿Cómo diagnosticamos o cómo evaluamos dentro del terreno de juego? Ya hay diferentes herramientas, obviamente lo que les decía ahorita, pues conocer los signos y síntomas y verlos reflejados en el atleta, pero hay diferentes herramientas. Una de ellas y la más utilizada es un cuestionario que se llama SCAT-5. Este lo desarrolló la FIFA como parte de su protocolo para la atención de las conmociones dentro del terreno de juego. Sin embargo, se ha hecho diferentes estudios donde se evalúa el SCAT-5 en otros deportes y también es replicable. Entonces, en muchos otros deportes, esta es la referencia para poder hacer una evaluación dentro del terreno de juegos. Es una evaluación rápida, ¿sí? Lo que tenemos que hacer siempre en ese momento de la evaluación es saber si nuestro paciente tiene alguna alteración neurológica. Y aquí algo bien importante es, y esto lo platico mucho con los entrenadores, es ustedes, los entrenadores o los deportistas, son los que conocen al compañero que se lastimó. El médico a veces está en el evento y no lo conoce y no sabe quién es, pero los compañeros de equipo sí y el entrenador sí. ¿Y a qué me refiero con conocerlo? A que a lo mejor el paciente tiene solamente un síntoma, que puede ser, por ejemplo, agresividad, ¿no? O letárgico, o sea, que está como apagado. Y entonces el entrenador me dice, oye, ¿sabes qué? Él está bien raro. Este es el más movido y es el que todo el tiempo está hablando y míralo, está bien callado, no quiere hablar, está comportándose de una manera distinta como él se comporta normalmente. Entonces ahí ya tenemos un síntoma. Entonces algo bien importante es que los compañeros, el entrenador, la gente que lo conoce, incluso su familia, nos ayude también en esta evaluación. Para comenzar con el manejo entonces ya propio, ya establecimos el diagnóstico, ya vimos que mi paciente está conmocionado y entonces ¿qué tengo que hacer? El primer paso es muy básico y es algo de atención en primeros auxilios y es establecer mi protocolo ABCDE, ¿sí? ¿Con qué letras me voy a quedar del ABCDE para los pacientes que tienen una conmoción? Con la letra A y con la letra D. ¿A qué se refiere esto? A, vía aérea. Y esto quiere decir que mi paciente tenga una vía aérea permeable, o sea que el aire puede entrar y salir, y la otra es que mi paciente esté respirando. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente pueda inhalar y exhalar. Hay pacientes que tienen la vía aérea permeable, pero no respiran, ¿verdad? Es un paro respiratorio. Hay pacientes que al contrario, quieren respirar y no pueden porque tienen atorado algo, y entonces esto es una obstrucción de la vía aérea. Entonces, ¿por qué es importante en la conmoción? Porque si el paciente está con un estado neurológico alterado, lo más probable es que la respiración también se pueda ver afectada. Y la letra D, que significa déficit neurológico. Y aquí es donde propiamente evaluamos el estado neurológico del paciente. Si me responde, si está orientado
orientado en tiempo, o sea que sabe qué día es, si está orientado en espacio, que sabe dónde está, pero sobre todo si está orientado en persona, o sea, sabe quién es. Llegamos y le preguntamos, ¿cómo te llamas? Y hay pacientes que no te saben decir. O hay pacientes que te dicen, me llamo fulano, ¿y dónde estamos? No sé, ¿de acuerdo? Yo cuando hablo o platico de este ejemplo de evaluación, es que es una situación que nos ocurrió y la doctora estaba ahí presente con una chica de judo, donde la conmocionan, entramos a atenderla, responde y todo, pero cuando le preguntamos, ¿dónde estás? Ella dice que estaba en Guadalajara y estábamos compitiendo en Monterrey. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la chica en su cabeza no había guardado, o la parte en donde se guardó el viaje a Monterrey para su competencia, no estaba. O sea, ella decía, sí, estoy en una competencia. ¿En dónde? En Guadalajara. No es normal, ¿verdad? O sea, está despierta, te está diciendo su nombre, pero no saben dónde está. Y así lo podemos hacer con diferentes factores. Hay pacientes a los que les preguntamos cuánto va el marcador, en qué tiempo van, qué número de playera usan, y entonces así nos vamos dando cuenta de cómo está su estado neurológico en ese momento. Esa sería la evaluación del déficit neurológico ahí, de primeros auxilios. Un ejemplo que yo les pongo siempre en este caso de la evaluación de los primeros auxilios es en este caso de un accidente muy triste, el de Yasser Corona, un futbolista profesional. Ahorita van a ver la repetición, cómo impacta su cabeza al chocar con otro futbolista, pero sobre todo ahí en el impacto en la cabeza se conmociona y entonces cae y no mete las manos, y al caer la cabeza se vuelve a golpear en el terreno de juego. El ejemplo que yo pongo siempre es la atención que está recibiendo. Vean cómo nadie sujeta la cabeza, nadie está viendo si la vía aérea está permeable o no. Están movilizando las cervicales, que es algo que no debemos de hacer, ¿sí? Entonces el problema es que están atorados los médicos de ahí, y los eran los médicos de los dos equipos, y están atorados con un sangrado que tiene en la cabeza porque se descalabró. El sangrado en la cabeza en ese momento es el menos importante. Por eso el protocolo del ABCDE viene establecido de esa manera. Yo no puedo pasarme al E o al C sin haber pasado por el A. Y el A es la vía aérea y las cervicales, y ahí nadie lo está atendiendo. ¿De acuerdo? Entonces esta situación es algo que nos hace evidente la falta de protocolos, inclusive aquí, como en este caso, en un deporte profesional. Nada más para comentarles, pues ese jugador tuvo una fractura de cervicales, ¿sí? Fue operado y obviamente se retiró del fútbol. La parte importante, ya una vez que establecimos los primeros auxilios, es alejar al atleta de la actividad física. O sea, no perdió el conocimiento, está orientado, sabe dónde está, sabe cómo se llama, pero está mareado, medio viendo estrellitas, le duele un poco la cabeza. Entonces lo que tenemos que hacer en ese momento es sacarlo del terreno de juego, sacarlo de la competencia, porque ya vimos en las diapositivas pasadas que si yo lo regreso, tiene más posibilidades de lesionarse de una manera más grave. Entonces yo lo que tengo es que retirarlo. Y si se fijan, estos protocolos que están bien establecidos, por ejemplo, en la NFL, sale el jugador y lo meten a una carpita ahí, no se lo llevan a los vestidores ni nada, ahí en una carpa, ahí lo examinan, ahí lo revisan y dicen, mira, ok, fue el puro golpe, no tienes nada, regrésate a jugar. ¿Sí? Hay ocasiones en donde ahí en la carpa diagnostican la conmoción y entonces el atleta ya no regresa. ¿Sí? ¿Quién lo hace? Pues lo tiene que hacer un médico preparado en esta rama. Por lo general son neurólogos los que tienen ahí en la zona de competencia y son ajenos a los dos equipos. O sea, no hay ahí conflicto de interés en el sentido de decir, es mi atleta, es de mi equipo, yo voy a decir que sí puede jugar, ¿sí? O yo soy del equipo contrario y yo voy a decir que ya no regresa. No, es alguien ajeno a los dos equipos, ¿de acuerdo? Entonces esto es parte de lo que tenemos que ir conociendo de reglamentación y que también se tiene que ir trabajando al respecto. Siempre el paciente que ya se estableció el diagnóstico de conmoción debe descansar de actividades cognitivas, o sea, leer, ver la tele, jugar videojuegos, estar en el celular. Todo esto afecta
de una manera importante a la recuperación cerebral. Lo vamos a ver más adelante. Entonces la parte importante de todo esto es que el atleta que ya creemos que tiene una conmoción tiene que ser validado o evaluado por un médico especialista. Y el ejemplo que les ponía ahorita de la NFL, este es un caso de la temporada pasada, el quarterback de los Delfines de Miami. Vean cómo ahí es impactado y parece, recibe un aventoncito, ¿verdad? Así como muy leve ahí, pero se pega en la cabeza. Vean cómo se para y vean cómo va todo mareado. ¿Ya ven? Como Bambi, ¿no? Así cayéndose, se le tambalean las patitas. Y en cuanto vieron que pasó eso, luego entraron a atenderlo. ¿Sí? Lo diagnostican con una conmoción, se establece el protocolo post-conmoción, pero el problema es que a la siguiente semana lo dejan jugar. Y entonces, pues obviamente, en una de las jugadas, lo taclean y ahora vean qué le pasa. Vean cómo están los dedos. Está convulsionando. ¿Sí? Entonces, obviamente, ¿qué pasó? Ese cerebro estaba resentido. Ese cerebro ya con algo quizá igual o de menor magnitud se impactó más grave y hasta convulsionó el paciente. ¿Sí? ¿Cuál es la otra parte interesante de esto? Llevan casco y aún el casco no lo protegió de una conmoción. Entonces no hay dispositivos efectivos para evitar una conmoción. Aún con casco los pacientes se pueden conmocionar. ¿Sí? Entonces imagínense esto en deportes donde no hay casco. Todavía es mayor o es más grave. ¿Qué pasó aquí? Lo sacaron y no solo eso, corrieron al staff médico de los Delfines de Miami. La NFL mantuvo una sanción para que les quitaran su permiso de trabajar en equipos deportivos. Y entonces fue una noticia a nivel médico muy grande. ¿Por qué? Porque esto dejó un precedente de que entonces tenemos que establecer bien el protocolo de cómo regresa el paciente posterior a una conmoción. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver adelante, que es parte del manejo. No solamente es diagnosticarlo, es aventárselo al doctor, no, sino cómo va a regresar ese atleta a la competencia. Otra de las preguntas que hacen mucho es: doctor, ¿qué le doy? ¿Qué medicamento puede tomar el paciente que tiene una conmoción? La mayoría de los pacientes con conmoción tienen un dolor en la cabeza, ¿verdad? O sea, se les queda ahí un dolorcito en la cabeza, es algo molesto, no se les quita con mucha facilidad y entonces viene la pregunta de ¿qué le puedo dar? Entonces está este artículo muy interesante donde nos mencionan todos los fármacos que pueden ser utilizados y cuáles no deben de ser utilizados durante el manejo de la conmoción. Obviamente, el que resultó ser más efectivo y con menos efectos secundarios para los dolores de cabeza en un paciente conmocionado es el paracetamol. Paracetamol para todos, ¿verdad? Entonces, dicen que lo que no se cura con paracetamol es porque no tiene cura. Pues también eso aplica en la conmoción. El 90% de los pacientes conmocionados presentan ese dolor de cabeza y de ese 90%, el 98% se le quitó con paracetamol. Entonces a veces nosotros queremos dar un analgésico de este tipo a un paciente y dice: ay, no inventes, me dieron paracetamol. Nada más me dieron paracetamol, pero es el que representa mayor efectividad y son estudios internacionales, ¿de acuerdo? Entonces hay que hacer caso a esa la recomendación, aunque parezca un analgésico muy simple, es el que tiene menos efectos secundarios y que tiene mejor capacidad de revertir estos síntomas. A veces el dolor de los pacientes no es a nivel cerebral. Acuérdense que la cabeza pues está conectada a la columna cervical y entonces la mayoría de los pacientes que tienen una conmoción luego también tienen un esguince cervical. Y entonces el dolor que tienen muchas veces es muscular, miofacial, y entonces aquí lo que tiene mayor efectividad son los relajantes musculares. Relajantes musculares de gama baja, es decir, de primera línea, metocarvamol, carisoprodol. Menciono algunos de ellos, ¿por qué? Porque hay relajantes musculares de gama media o de gama alta. ¿Qué quiere decir esto? Que provocan mayor relajación y entonces el paciente puede tener sueño y puede sentirse más débil y podemos confundir uno de estos síntomas con que está empeorando el paciente. Yo le doy un relajante muscular muy potente y el paciente se me va a dormir y yo voy a creer que es por la conmoción y no.
¿de acuerdo? Entonces tenemos que dar relajantes musculares, pero de gama baja. Esto siempre lo prescribe el médico. Mareo, problemas de memoria, problemas para dormir. Hay otro medicamento que se llama ergotamina, lo toman muchos de los pacientes que tienen migraña. Y este medicamento también es muy efectivo en estos síntomas. Inclusive hay combinaciones de paracetamol con ergotamina para que entonces el paciente que tiene ya estos síntomas los podamos ir evitando. Pero siempre algo bien importante que este mismo artículo menciona: antes de prescribir un medicamento tenemos que tener primero el diagnóstico certero de que sí es una conmoción. Debemos evitar mayor daño. Entonces no vamos a dar otros medicamentos que no sepamos que puedan ocasionarle al paciente. Hay medicamentos que pueden ser o que tienen una función anticoagulante. Entonces estos medicamentos, ejemplo, la aspirina, si el paciente tiene un pequeño sangrado intracraneal y toma aspirina, pues el sangrado se puede hacer mayor. Entonces, como una mención, pacientes con golpes en la cabeza, pues no le vamos a dar una aspirina para que se le quite el dolor de cabeza, ¿no? Estos son unos de los ejemplos que menciona y que parecen muy interesantes a la hora de que tratamos de ver el tratamiento de este tipo de situaciones. ¿Cómo nos vamos a asegurar de esto? Pues la supervisión de un médico. Siempre trabajar del lado del médico. La mayoría de las conmociones se resuelven de manera gradual en las primeras 24 o 48 horas. Esta es la parte buena. Nuestro cerebro tiene muy buena capacidad de recuperación. Y entonces casi todos los pacientes se van a recuperar por sí solos, les hagamos algo o no les hagamos nada, en las primeras 24 o 48 horas. Esta recuperación va a ser más rápida y más efectiva si implementamos estrategias. ¿Cómo va a ser el retorno a la actividad? O sea, ya diagnostiqué a mi paciente, ya lo alejé de la competencia, ya lo tengo en reposo, ya le di paracetamol para que se le quitara el dolor de cabeza, y ahora, ¿cómo regresa a la actividad? Esta parte es una de las partes más fundamentales del manejo de la conmoción, ¿sí? Y entonces vienen ciertas preguntas. ¿Cómo debo de regresar al atleta a la actividad deportiva? ¿Cuándo? ¿A las 24 horas? ¿Una semana? ¿Un mes después? Y entonces aquí es donde también se trató de un consenso sobre cómo regreso al paciente a la actividad deportiva. ¿Por qué? Porque luego uno decía, no, pues el doctor dijo que a las 24, 48 horas, pues a los 2 días lo regresamos, ¿no? Y el ejemplo que les puse del quarterback de los Delfines, a una semana después y se volvió a conmocionar. Entonces no hay un día específico para el retorno debe de ser progresivo. Otras preguntas que surgen cuando empezamos a tener este tipo de situaciones, y sobre todo cuando el entrenador, el preparador físico, o en este caso cuando tenemos a veces cuestiones con escuelas deportivas, los papás, es de cómo debe de regresar, qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Entonces lo regreso a una actividad completa, o sea, se lesionó, como el ejemplo que les digo, conmoción, y a la semana ya estaba jugando otra vez un partido de titular, sería una actividad completa, ¿no? Poco a poco. ¿Pero qué es poco a poco? ¿Cómo medimos ese poco a poco? Al 50%, al 20%, al 30%. Eso es algo que es bien subjetivo. Y la otra es, pues cuando diga el doctor, pero si hay doctores que no saben de esto, ¿cómo regresan? ¿Sí? O va a haber doctores con mucho miedo que no trabajan en el ambiente deportivo y que va a decir, no, pues espérate un mes, espérate, o ya no juegues nunca. Pues no, ¿verdad? De lo que se trata es de que el atleta regrese a su actividad deportiva competitiva. Y entonces, en ese mismo consenso, se realiza el protocolo escalonado. ¿Qué quiere decir esto del protocolo escalonado? Que van a ser una serie de pasos para retornar al atleta a su actividad deportiva previa a la lesión. Al ser escalonado, ¿qué quiere decir? Que no nos podemos brincar del 1 al 5. Tenemos que ir el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente hasta completar todas las fases del protocolo. Cada etapa de esas que mencionamos dura 24 horas, ¿sí? El avance de estas es progresivo a cada etapa, siempre y cuando el atleta se mantenga asintomático. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la primera etapa, que era de no actividad, paso a las 24 horas, pasa a la segunda etapa, que serían ejercicios aeróbicos sin resistencia, ejemplo, bicicleta,
elíptica, pero imagínense que en cuanto lo subo a la bicicleta a los 5 minutos le vuelve a doler la cabeza o se marea, es que volvió a presentar síntomas. Entonces se regresa al día 1, a la fase 1, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera es como se va a trabajar de la progresión de este programa. En caso de presentar síntomas, regresa a la etapa anterior otras 24 horas. La clave de todo esto es supervisar que el paciente esté asintomático en cada etapa para poderlo avanzar. Y aquí es cuando viene entonces la pregunta otra vez, ¿cuánto tiempo? Si son 7 fases de la integración del atleta y cada una dura 24 horas, entonces al menos ¿cuánto debe de ser? 7 días, una semana. Entonces por lo menos el que tiene un diagnóstico de conmoción tiene que estar fuera 7 días, ¿sí? ¿Cómo son estos pasos? No actividad es reposo total, y dijimos de actividades físicas y cognitivas. O sea, no va a jugar, no va a practicar su deporte, pero tampoco va a ir a la escuela. Ese día se va a quedar así solo. Y luego el problema es que pues ahí, bueno, pues déjame hacer tarea en la casa, y ahí le acercan el libro del álgebra de Baldor para hacer ecuaciones. Pues no, ¿verdad? No tiene que hacer actividades cognitivas de alto estrés o de alto, podríamos decirlo, nivel cognitivo, ¿no? Y luego lo ponemos a ver el celular. Pues a lo mejor para estar ahí dándole vueltas a Facebook puede ser con un tiempo controlado no mayor a 2 horas seguidas, pero luego si en el celular se pone a escribir, a estar fijando la vista para unas letritas muy pequeñas, a leer en el celular, entonces esto puede desarrollar más síntomas. Entonces hay que explicarle todo esto, porque el chavo cree que al decirle no entrenas y no vas a la escuela, pues me pongo a jugar videojuegos, me pongo en el celular, y esto también es actividad cognitiva que puede impactar al cerebro. Segundo día, ejercicios aeróbicos sin resistencia, dijimos bicicleta, elíptica, puede caminar. Ejercicios específicos. Al tercer día ya empieza con fundamentos de su disciplina deportiva, pero sin impacto. ¿Qué quiere decir fundamentos? Pues lo que todos ya sabemos, ¿no? Por ejemplo, básquetbol, pues lo voy a poner a que bote el balón. Y a lo mejor va a estar ahí, los demás están entrenando, pero yo lo tengo aparte y lo pongo a botar el balón, ¿sí? Voleibol, pues voy a hacer voleos, puede hacer su golpe bajo, pero no lo voy a meter a jugar, no lo voy a poner a que reciba, no lo voy a poner a que remate, ¿sí? De combate, a lo mejor los de boxeo hacen sombras, ¿sí? Pero no pueden entrar a hacer un sparring, ¿de acuerdo? Entonces esta parte es bien importante entenderla, que son ejercicios específicos de cada actividad, pero sin contacto, sin impacto y sin competencia contra otro atleta. Ejercicios de entrenamiento sin contacto, aislados de su compañero. Aquí ya sí son un poquito más complejos, como conducción del balón, que haga unos tiros libres en fútbol o penales. Voleibol ya puede sacar, ya puede rematar, pero no, porque no va a tener contacto. O sea, un partido no, pero sí puede rematar él solo. Y el día 5 es un entrenamiento completo. Hasta el día 6 es un retorno a la competencia. Acuérdense, aquí vienen 6, pero acuérdense que el 1 es cuando se lesionó, ¿sí? O sea, cuando lo sacamos, ¿de acuerdo? O sea, son 6 de tratamiento más el en el que ocurrió la lesión. Por eso les digo que son 7 días, ¿de acuerdo? Entonces todo esto es progresivo, y si en alguno de estos tiene un síntoma, se regresa otro día al paso anterior. Aquí hay pacientes que, por ejemplo, cada que los avanzamos a la 3, que ya sería un ejercicio específico, vuelven a tener síntomas. Y entonces los regresamos a la 2, y luego otra vez a la 3, a la 2, o ya van en la 5, y en cuanto lo metemos a un partido, se nos pone mal, y otra vez lo tenemos que regresar. Entonces hay pacientes que pueden durar en este protocolo 14 días, 21 días, cada paciente es diferente, y dependiendo a su tipo de lesión y a la gravedad, pues obviamente va a ser el tiempo que él va a tardar. ¿Cómo vamos a regresar? Insisto, hay muchas consideraciones que tenemos que tener al respecto. El descanso es lo más importante en los primeros 2 días después de la conmoción. El descanso se refiere al descanso cerebral.
el ejemplo que yo les pongo a mis alumnos en estos casos es, cuando yo me esguinzo el tobillo, ahorita que ustedes estaban haciendo su práctica de vendaje, me esguinzo el tobillo y entonces, ¿qué les dijeron? El RICE, ¿verdad? Y entonces es un protocolo para mantener el tobillo en un cierto reposo, ¿sí? El problema es que al cerebro, pues no le podemos poner muletas, al cerebro no le podemos poner vendaje, al cerebro no le podemos poner un tape. Al cerebro la única manera en que lo podemos dejar en reposo es descansando de que trabaje. Y por eso muchos de los pacientes les da sueño y se duermen, porque el cerebro está queriendo reposar. Hay que dejarlos también que descansen. El descanso por eso es muy subestimado, ¿sí? Y eso es de las partes que más nos van a ayudar en la recuperación a nivel cerebral. La actividad física y cognitiva mejora el tiempo de recuperación. ¿Eso en qué significa? En que las personas que tienen una conmoción y que no son atletas o que no tienen un acondicionamiento físico previo a la conmoción, se recuperan más lentamente que los atletas. Por eso los atletas al siguiente día o incluso en pocas horas ya están como si nada. Porque la actividad física es la que nos ayuda a que el cerebro se recupere también más rápido. Es muy importante establecer programas educativos sobre diagnóstico y manejo, sobre todo en el ámbito escolar, y conformar equipos multidisciplinarios, como les había dicho, no solamente de médicos, sino que también estén los familiares o los profesores inmiscuidos en esto. Es muy importante lo que decíamos ahorita sobre la consideración del tratamiento. El problema es que aquí el acceso a los servicios de salud es muy precario, ¿verdad? A lo mejor ustedes se conmocionan y van a una Cruz Verde y le van a decir, ¿por qué vienes? ¿No estás consciente? ¿No te pasó nada? ¿Fue el puro golpe? ¿Sí? Porque ahí se ven urgencias mucho más graves. Y no se diga si quieren llegar al IMSS, ni los van a mandar a su casa y saca cita con tu médico familiar cuando haya, ¿verdad? Entonces el problema es que los servicios de salud no están diseñados para dar este tipo de atención. Entonces, los que tienen el beneficio de poder acudir a instituciones privadas o médicos privados, pues obviamente pueden llevar un buen tratamiento, pero ¿y los que no? Entonces, por eso es importante que hagamos esas redes de comunicación, esos enlaces entre entrenadores, maestros, los padres de